el Dios del Sinaí y del santuario. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Dios es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo. Cuando anduviste por el desierto, Selah. La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata. Y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí. Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos? ¿Al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres. Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Selah. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. La testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. Y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios. Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás. En medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos. Los príncipes de Judá en su congregación. Los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas. La multitud de toros con los becerros de los pueblos. Hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios. Cantad al Señor, Selah. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia. Y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. ¿Cuál es el tema central del Salmo 68? El tema central es la exaltación de Dios como Rey victorioso que guía, protege y bendice a su pueblo, mientras derrota a los enemigos. Es un himno triunfal que celebra la soberanía de Dios sobre Israel y sobre todas las naciones. ¿Qué significa la frase levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos? Es un clamor de victoria. Se recuerda la presencia de Dios en el arca durante las batallas. Significa que cuando Dios actúa, el mal huye y la justicia prevalece. Para el cristiano, es una invitación a confiar en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. ¿Qué enseñanza deja la comparación de los enemigos con humo y cera?
El salmista los describe como insustanciales y frágiles frente al poder divino. Así como el humo se desvanece y la cera se derrite ante el fuego, así también el mal desaparece ante la presencia de Dios. Esto enseña que ninguna oposición puede resistir el poder del Señor. ¿Qué significa que los justos se alegren delante de Dios? Indica que la presencia de Dios es motivo de gozo, paz y esperanza. Mientras los enemigos tiemblan, los justos encuentran deleite en estar cerca del Señor. Es una invitación a vivir en gratitud y adoración constante. ¿Cómo se presenta a Dios en el versículo 5? Se presenta como Padre de huérfanos y defensor de viudas. Esto muestra su carácter justo, misericordioso y protector de los más vulnerables. Refleja un Dios que no es indiferente al sufrimiento humano. ¿Qué significa que Dios hace habitar en familia a los solitarios? Es una imagen de restauración y pertenencia. Dios integra a los marginados en comunidad, transformando soledad en compañía. Para la Iglesia, es un llamado a ser familia espiritual para los desamparados. Como recuerda el Salmo la historia de Israel en el desierto. Recuerda la marcha del pueblo bajo la guía de Dios, quien proveyó lluvia, sustento y dirección. Es un recordatorio de la fidelidad divina a lo largo de la historia, incluso en medio de pruebas. ¿Qué relación hay entre la victoria militar y la victoria espiritual? El Salmo narra triunfos de Israel, pero espiritualmente apunta a la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Así como Dios dio victoria a su pueblo en las batallas, también Cristo triunfó sobre la muerte y otorga victoria al creyente. ¿Qué significa el monte de Basán mencionado en el Salmo? El monte de Basán era una región fértil y poderosa, pero el salmista lo contrasta con el monte que Dios eligió, Sión. Esto enseña que no es la grandeza externa lo que determina la elección divina, sino la voluntad soberana de Dios. ¿Cómo interpreta Pablo el versículo 18 en Efesios 4? Pablo aplica el texto a Cristo resucitado y ascendido, que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto significa que Jesús venció al pecado y al diablo, liberando a los creyentes y repartiendo dones espirituales para la edificación de la Iglesia. ¿Qué significa que Dios cargue con nosotros? V19. El versículo enseña que Dios lleva nuestras cargas diariamente. No es un Dios lejano, sino cercano, que sostiene nuestras vidas. Esto se cumple plenamente en Cristo, quien invita, venid a mí todos los cargados y yo os haré descansar. ¿Cómo describe el Salmo la victoria sobre la muerte? Se afirma que Dios tiene poder sobre la muerte y sobre los enemigos que amenazan la vida. En la visión cristiana, este poder se cumple en la resurrección de Cristo, quien venció definitivamente a la muerte. ¿Qué significa el camino triunfal descrito en los versículos? Es una procesión litúrgica que celebra la victoria de Dios en el templo. Representa la alabanza del pueblo entero al Señor como Rey victorioso. Para la Iglesia, es imagen del culto donde se reconoce el señorío de Cristo. ¿Qué papel cumplen las tribus de Israel en este desfile? Las tribus representan la unidad del pueblo en la adoración. Cada una participa en la celebración, mostrando que la victoria de Dios no es para unos pocos, sino para toda la comunidad. ¿Por qué se mencionan reyes y naciones extranjeras? Se proclama que no solo Israel, sino todas las naciones deben someterse a Dios. Es un anuncio profético del reinado universal de Cristo, cuando toda rodilla se doblará ante Él. ¿Qué significa la referencia a Egipto y Etiopía que extienden sus manos a Dios? Simboliza que incluso los pueblos más lejanos y poderosos se rendirán a la soberanía del Señor. Es un anticipo del Evangelio extendiéndose a todas las naciones. ¿Qué enseñanza deja la expresión atribuid poder a Dios? Es un llamado a reconocer públicamente la grandeza del Señor. Aunque Dios ya es todopoderoso, el salmista invita al pueblo a confesarlo, proclamarlo y adorarlo, atribuyéndole la gloria que le corresponde. ¿Cómo se presenta a Dios en el versículo 35? Se le presenta como temible y poderoso, pero también como fuente de fortaleza para su pueblo. Es un equilibrio entre la majestad divina y su cuidado paternal hacia los que confían en Él. ¿Qué relación tiene este salmo con la figura de Cristo? Cristo es el cumplimiento del salmo. El vencedor que asciende en gloria. El que carga nuestras cargas. El que vence a la muerte. El que reina sobre todas las naciones. ¿Qué aplicación práctica deja este salmo para la vida cristiana hoy?
Invita a confiar en la victoria de Dios frente a las luchas personales, a descansar en su cuidado diario, a celebrar su presencia con alegría y a proclamar su señorío sobre todas las áreas de la vida. El cristiano, al igual que Israel, está llamado a vivir en gratitud y en constante alabanza. El Salmo 68 nos introduce en una de las imágenes más majestuosas de Dios, un rey poderoso que marcha delante de su pueblo. Un guerrero que vence a los enemigos y al mismo tiempo un padre tierno que cuida de los huérfanos y viudas. Desde las primeras palabras "levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos", el salmista nos muestra que el Señor no permanece pasivo ante la injusticia, sino que se levanta con poder para defender a los suyos. El contraste es claro, los enemigos se disipan como humo, mientras que los justos se alegran en su presencia. Aquí descubrimos un principio espiritual: la cercanía de Dios produce temor en el malvado, pero gozo en el justo. El corazón que camina en obediencia disfruta de la paz y la fortaleza que solo la presencia del Señor puede dar. Dios no es un ser lejano. El salmista lo llama Padre de huérfanos y defensor de viudas. Esta revelación es profundamente consoladora. El Dios victorioso que vence ejércitos también se preocupa por los que sufren en silencio. Él integra a los solitarios en familia, abre caminos en medio de la soledad y transforma desiertos en fuentes de vida. El Salmo recuerda la historia de Israel en el desierto, cómo Dios marchó delante de su pueblo, cómo abrió sendas en medio de la aridez, cómo envió lluvia y sustento. Cada detalle apunta a la fidelidad divina. El mismo Dios que cuidó a Israel cuida hoy de nosotros. No importa que tan grande sea la dificultad, el Señor camina delante de sus hijos. Una de las declaraciones más poderosas del Salmo se encuentra en el versículo 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Aquí descubrimos al Dios que carga nuestras cargas diariamente. No se trata de un auxilio ocasional, sino de un cuidado constante. Cristo mismo confirmó esta verdad al invitarnos a llevar nuestras cargas a Él, prometiendo descanso y alivio. El apóstol Pablo, al citar este salmo en Efesios 4, nos revela su cumplimiento en Cristo, el que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. En Jesús vemos al vencedor definitivo, que triunfó sobre el pecado y la muerte, y que reparte dones espirituales a su iglesia. La victoria que David cantó se cumple plenamente en la cruz y la resurrección. El Salmo 68 culmina con una visión universal: no solo Israel, sino todas las naciones reconocerán el poder y la gloria de Dios. Desde Egipto hasta Etiopía, todos extenderán sus manos en adoración al Señor. Esta es una mirada profética al reinado universal de Cristo, donde cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Para nosotros, este salmo es una invitación a vivir confiados en la victoria de Dios. Tal vez enfrentamos enemigos invisibles, preocupaciones, miedos, tentaciones, injusticias. Pero el mensaje es claro: si Dios se levanta, nada puede prevalecer contra nosotros. El mismo Dios que disipó a los enemigos de Israel es quien pelea hoy nuestras batallas. Así, nuestro llamado es a vivir en gratitud y alabanza. El Salmo nos anima a unirnos al desfile triunfal del pueblo de Dios, proclamando que el Señor es poderoso, que nos defiende, que lleva nuestras cargas y que nos colma de bendiciones cada día. En medio de las luchas, recuerda esta verdad: el Dios que se levanta en poder es el mismo que te sostiene en ternura. Celebra su victoria, descansa en su cuidado y camina confiado, porque el Señor reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos visto que el Salmo 68 nos revela a un Dios que se levanta en poder, que disipa a los enemigos como humo y que al mismo tiempo es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él carga nuestras cargas cada día y nos colma de beneficios. Recuerda, si Dios está contigo, ninguna batalla es demasiado grande y ningún enemigo puede prevalecer. Vive confiado, alaba con gozo y descansa en el Dios que ya te ha dado la victoria en Cristo Jesús. Si este mensaje ha bendecido tu vida, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video y suscribirte para más reflexiones de la palabra. Que el Señor te fortalezca y te acompañe siempre. Amén.